empezamos con Mateo 1:21, ¿no? Regresamos al 21 para coger el hilo. Ella dará a luz un hijo, o sea, Miriam, la madre carnal de Yahshua. Y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escúchenme bien. ¿Quién creó a Miriam en el vientre de su madre? Yahshua. Y le dijo alaba Yahweh, Padre, prepara mi cuerpo para yo ir, envíame a mí. O sea, él estaba diciendo al Padre que él iba a hacer el sacrificio de la muerte para salvar a todos los elegidos del Abba Yahweh. Así que aunque a usted le parezca una locura, quien hizo a su madre fue el Hijo. El mismo Yahshua, que es creador y creador de todas las cosas, porque en Juan 1 dice que todo fue hecho por Yahshua. Y si no hubiera sido hecho por él, nada hubiera sido hecho. Entonces, Yahshua hizo a su madre en el vientre de la madre, o sea, de la abuela. La hizo a Miriam en el vientre de su madre. Y después el Ruach HaKodesh posó sobre Miriam y Miriam quedó embarazada de Yahshua. Ya. El versículo, por eso no se puede adorar a Miriam ni decir que Miriam es la madre de Dios, es una blasfemia. Porque para que Miriam sea madre de Dios, tendría que, en primer lugar, ser eterna. Y Miriam no es eterna. Miriam fue creada en el vientre de su madre. Y en segundo lugar, Miriam tendría que ser diosa. Y Miriam no era diosa. Porque cuando usted ve en Génesis que Dios va a hacer al hombre y están los tres, el Abba Yahweh, Yahshua y el Ruach HaKodesh, no menciona a Miriam para nada. Miriam no estaba ahí, porque Miriam no era eterna. Miriam fue creada por Yahshua. Por eso es una blasfemia que digan la madre de Dios, porque ningún ser humano puede ser padre ni madre de Dios, porque Dios es eterno. Por eso él dice, pregúntenles a sus ídolos si ellos les pueden contar todo lo que ha pasado en la antigüedad pasada y en la antigüedad que viene y la antigüedad que está por venir. ¿Ya? Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que Yahweh había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos le llamarán Emmanuel. El nombre significa Elohim con nosotros. Eso significa Emmanuel. Cuando Joseph despertó, hizo lo que el malach de Yahweh le había dicho. Cuando Joseph despertó, hizo lo que el malach de Yahweh le había dicho. Llevó a Miriam a su hogar para que fuera su esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella. Atienda bien esto. José no tuvo relaciones sexuales con Miriam hasta que dio a luz a su hijo y le llamó Yahshua. Después de Yahshua ya Miriam tuvo a Jacobo, tuvo a Santiago, a los hermanos de Yahshua, a los medios hermanos de Yahshua. ¿Sí? Porque Yahshua es el unigénito hijo de Dios y era el primogénito hijo de Miriam, pero los otros hermanos eran hijos de José. Después de que Miriam ya dio a luz a Yahshua. Vamos a Mateo 2. La visita de los magos. Aquí en la Reina Valera dice la visita de los magos, pero esos tales magos no eran ningunos magos, porque no eran adivinos ni nada, ni astrólogos, nada de eso. Ellos eran astrónomos, no astrólogos. Astrólogos son los brujos que estudian la posición de las estrellas y todo para hacer el zodiaco. El astrónomo no. El astrónomo estudia la posición de los planetas
y todo en lo que ingiere sobre la tierra. Ese es un astrónomo, ya. Entonces, los que lo visitaron fueron astrónomos, pero eran reyes. No era cualquier magucho por ahí, cualquier brujucho por ahí. No. ¿Cómo va a ir un brujo a celebrar el nacimiento del Mesías? Es como cuando en Navidad ponen al Papá Noel, que es el príncipe de los duendes, y ponen un pocotón de duendes y de gnomos en las vitrinas, en los almacenes. ¿Dónde usted cree? ¿Cómo se le puede ocurrir a esa gente que los duendes y los gnomos están celebrando el nacimiento del Salvador, de Yahshua, que es Dios? Imposible. Por eso ellos mismos están diciendo que el 25 de diciembre quien nació fue el demonio Tamuz, que habla en la Biblia bien clarito cuando Ezequiel dice, y el Señor me llevó al templo, le llevó en el espíritu, y yo vi cómo las mujeres endechaban a Tamuz, o sea, lloraban por Tamuz, lo adoraban tanto que lo adoraban y lloraban por Tamuz, y Tamuz es un demonio. Ese sí nació el 25 de diciembre, pero Yahshua nació entre septiembre y octubre. Imposible que naciera en diciembre. ¿Por qué? Les digo, la Biblia cuando Yahshua nació dice que Yahshua, que los pastores estaban con las ovejas pastoreando en la noche, estaban pastoreando. Si hubiera sido diciembre, esos pastores hubieran estado muertos con todas sus ovejas, porque en Israel en diciembre las temperaturas son 5 grados bajo cero, es hielo completo. Entonces eso era imposible de que los pastores estuvieran ahí. Pero cuando Yahshua nació, los pastores sí estaban ahí y bajó un ángel y les avisó a los pastores que Yahshua había nacido, que el Mesías les había llegado. Y ellos estaban tranquilos y campantes porque estaban entre septiembre y octubre, que ahí sí nosotros hacemos un fiestón porque es el nacimiento de Yahshua. No nos damos regalos ni nada, porque eso de los regalos, eso es una costumbre babilónica. Pero comemos bien, hacemos un banquete, conversamos y pasamos bonito el día de cuando Yahshua nació, que fue en la fiesta de Sukkot. Por eso nosotros hacemos una cabaña afuera y eso sí, todo el día usted tiene que ir al Sukkot. El desayuno no lo puede comer adentro de la casa ni en la cocina. Tiene que llevárselo a la mesa que está puesta en la cabaña, en el patio, y comer ahí. El almuerzo, llevárselo a la cabaña y comer ahí, en la merienda también. Y ahí tiene que orar y leer la Biblia. La mayor parte del tiempo tiene que estar en la azúcar. O sea, los que pueden, porque los que trabajan no les queda más que llegar, bañarse, comer y llegar, bañarse e ir al azúcar a orar y a comer. Porque el Señor lo ordenó así, que su pueblo iba a vivir en un azúcar. La visita de los reyes. Después que Yahshua nació en Bethlehem, o sea, en Belén, en la tierra de Yahudá, durante el tiempo que Herodes era rey, unos sabios, aquí sí dice que eran sabios, porque eran reyes sabios. Unos sabios vinieron desde el este a Jerusalén, y preguntaron, Jerusalén, ¿y Egipto cómo es? Misrayim. Ya, desde el este, vinieron desde el este a Jerusalén, o sea, a Jerusalén, y preguntaron, ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Pues vimos su estrella en el este y vinimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se puso muy agitado,
al igual que todos en Jerusalén, porque Herodes tenía a todos sus primos puestos de sapos en el gran Sanedrín. Caifás era romano, Anás era romano. Todos los que estaban, la mayoría que estaban de mando en el gran Sanedrín eran romanos, eran unos mentirosos, ¿ya? Cuando el rey Herodes oyó esto, se puso muy agitado, creyó que ya iba a llegar y a quitarle el trono, al igual que todos en Jerusalén. Llamó a todos los principales coanim, a los principales sacerdotes y a los maestros de la Torá del pueblo y les preguntó, ¿dónde nacerá el Mashiach, el Mesías? Ellos respondieron, en Bethlehem, en Belén. Por eso el anticristo, cuando se aparezca, que ya está apareciendo, cuando se aparezca, él les va a dar a los judíos toda su carta de nacimiento de que él ha nacido en Belén, todo. Y los judíos lo van a aceptar como el Mesías. Y a él, que es el hijo de Satanás, a él sí lo van a ungir con aceite como rey, para que gobierne como rey. Pero al que tenía que haberlo ungido con aceite y hacerle los honores y darle el trono del gran Sanedrín donde estaban los sacerdotes, era a Yahshua. Pero a Yahshua más bien lo mataron. Por eso, cuando se den cuenta, como dice la palabra, cuando ya vean que la abominación desoladora está parado en el templo, ellos están desesperados por hacer el tercer templo, esperando a su Mesías, y quien les va a llegar al tercer templo es Satanás, el hijo de Satanás. Pero Yahshua no va a entrar en ese templo. Así que los cristianos evangélicos que están esperando el tercer templo están más perdidos que el hijo del Limbe. Están en las nubes, en las nebulosas, porque porque el antimesías va a venir y va a ser ungido por los judíos como rey y va a gobernar como rey, porque ya no va a haber ahí presidentes. Ahí va a haber solamente un solo rey que gobierna a todo el mundo, que es el anticristo, el antimesías. ¿Ya? Y prepárense, hermanos, porque ya está aquí. Ellos respondieron, en Belén de Judá, porque el profeta escribió, y tú, Belén, en la tierra de Yahudá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, pues de ti saldrá un regidor que pastoreará a mi pueblo de Israel. Ese regidor era Yahshua. Herodes mandó a llamar a los sabios para que se reunieran con él en privado y les mandó a llamar a los reyes, a los sabios, y les preguntó exactamente cuándo fue que apareció la estrella. Después los envió a Belén con estas instrucciones. Mire, como que los reyes iban a ser brutos. Busquen cuidadosamente al niño y cuando le hallen me lo hacen saber para yo también ir a adorarle. Pero los sabios de tontos no tenían un pelo. Después que ellos escucharon al rey, se fueron y la estrella que habían visto en el este iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron en gran manera. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre Miriam y postrándose le adoraron. Los reyes se postraron en tierra y lo adoraron a Yahshua. Luego abrieron sus bolsas y le ofrecieron regalos de oro como a un rey, porque ahí en ese tiempo, si era un rey, no se le podía dar otra cosa que oro. Si le daba oro es porque usted estaba homenajeando a un rey. Regalos de oro, incienso y mirra. Al mismo tiempo, incienso y mirra. ¿Qué le estaba diciendo? Que él era un rey, pero que iba a morir. Con el incienso y la mirra le estaban diciendo eso. Pero habían sido avisados en un sueño. Mire lo que Dios es tan maravilloso. Los reyes, los sabios,
Dice, pero habían sido avisados en un sueño de no regresar a Herodes, por lo cual tomaron otra ruta de regreso a su tierra. Matanza de los niños. Mire lo que hizo este perverso de Herodes. Después que ellos se fueron, después de que los reyes se fueron, un ángel de Yahweh se le apareció en un sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Misrayim, a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Así pues se levantó durante la noche, tomó al niño y a su madre y se los llevó a Egipto. José era un hombre bueno de Dios, ¿no? Ese es el mejor ejemplo de un buen padrastro. Donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Yo a mi marido le decía que se parecía a José, porque él fue un excelente padre para mis dos primeros hijos que no eran hijos de él. Donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Hasta la muerte de Herodes permaneció Yeshua en Egipto, con Miriam y José. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Mientras tanto, cuando Herodes se dio cuenta de que había sido burlado por los sabios, se enfureció y dio órdenes de matar a todos los niños de 2 años o menos que habían en Belén y en todos sus alrededores, calculando desde el tiempo que los sabios le habían dicho. De esta manera fueron cumplidas las palabras dichas por medio del profeta Jeremías. Esta profecía está en Jeremías. Por eso Yeshua les dijo, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Y los cristianos evangélicos dicen, no, hermano, usted está equivocada porque yo ya no vivo por la ley. O sea, repiten como loros. Si nosotros leemos la Torá, Génesis es de la Torá, Éxodo es de la Torá, Números es de la Torá, Levítico es de la Torá y Deuteronomio es de la Torá. Y ahí están todas las leyes. Si nosotros desobedecemos esas leyes, caemos en pecado. No es que tenemos ya los 3:6 como hizo el José Luis de Jesús Miranda, ese hombre que se levantó, ese anticristo, y decía que él era el Mesías. Y salvo, siempre salvo. O sea, haga lo que usted haga, si se vaya, adultera, si se mete en una orgía, si toma y se queda borracha o borracho, no importa. Haga lo que haga, salvo, siempre salvos. Pero los cristianos evangélicos, ellos dicen, no, nosotros no vivimos por la ley, hermana, y usted lo que quiere hacer es judaizarnos. Son tan estúpidos, porque no hay otra palabra, porque al querer judaizarlos, lo primero que hubiera hecho es que odien a Yeshua. Porque los judíos odian a Yeshua, tanto que le dicen el bastardo. Y mi marido y yo amábamos a Yeshua. Mi marido ya murió, pero yo lo amo y mis hijas también lo aman a Yeshua. Es nuestro Dios bendito. Adoramos al Elohim Yahweh y a Yeshua HaMashiach y a su Ruach HaKodesh. Se oyó una voz en Ramá. Esto fue lo que dijo Jeremías. Por eso Yeshua dijo, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. O sea, todo lo que está profetizado, Yeshua lo cumplió. Ya. Entonces, el 18, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamento. Era Raquel que lloraba a sus hijos y rehusaba ser consolada porque ya no estaban vivos. Después de la muerte de Herodes, un ángel de Yahweh se apareció en un sueño a José en Egipto y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a Eretz Israel, porque aquellos que querían matar al niño están muertos. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a Eretz Israel. Sin embargo, al oír que Arquelao había sucedido a su padre Herodes, hasta ahí nos quedamos.